Salvador Dalí Dominici nació el 11 de mayo de 1904 en Figueras, Girona, y siendo hijo de Salvador Dalí Cursi y Felipa Dominici Ferrés. En 1910, Dalí es inscrito en el Colegio Hispano-Francés de la Inmaculada Concepción de Figueras, donde aprendería el francés, idioma que más tarde se convertiría en el de la propia cultura. En 1916 sale de Figueras por primera vez y vive un tiempo en una finca perteneciente a la familia Pichot. Mediante la colección artística de esta familia, Dalí descubrió el impresionismo. En el 22, Dalí participa en el Concours d'Exposició d'Obres d'Art Originals de Estudiants, donde su obra Mercado gana el premio del rector de la universidad. También en este año asiste a la Escuela Especial de Pintura, Escultura y Grabado, donde conoce a un grupo de jóvenes que más tarde se convertirían en intelectuales y artistas. De este grupo destacan grandes personalidades como Luis Buñuel o Federico García Lorca, entre otros. En 1925 presenta su primera exposición individual en las Galerías Dalmau. En esta época rechazaba a las vanguardias y buscaba una mayor tradición pictórica. Un año después, y tras hacer varias exposiciones en Madrid y Barcelona, realiza su primer viaje a París, donde conoce a Pablo Picasso. En su segunda exposición individual se comienzan a ver ya sus primeras trazas e influencias surrealistas. En 1929 vuelve a París, donde a través de Joan Miró conoce a un grupo de surrealistas capitaneado por André Breton. Además, se proyecta por primera vez Un perro andaluz, película que había hecho y producido junto con Buñuel. Comenzando la década de los 30, Dalí expone La persistencia de la memoria, una de sus obras más reconocidas, además de publicar su libro Babau, en el que se expone su concepción del cine. Además, también en este año contrae matrimonio civil con Gala, o Elena Ivanova Diatkova. Se estrena el ballet Bachanale, que tiene libreto, vestuario y decorados hechos por el mismísimo Dalí. También en esta década, Dalí comenzó a sentir una gran pasión por la escultura, lo cual dio a luz a una serie de objetos surrealistas realizados con la técnica de la cera perdida o, como es en el caso de nuestra Venus con cajones, está fabricada con vidrio coloreado de color azul y cajones en color dorado. Esta Venus mide alrededor de 43 por 17 centímetros y actualmente se encuentra en la Galería Aurora de Murcia. En el 41 empieza su interés por el diseño de joyas y el 18 de noviembre se inaugura en el MoMA de Nueva York una exposición antológica de Miró y Dalí. En el 45 trabaja en la película Recuerda, de Alfred Hitchcock, haciendo las secuencias oníricas. Y un año más tarde trabaja junto con Walt Disney en la producción de la película Destino. En el 64 se le concede la Gran Cruz de Isabel la Católica, la cual es una de las grandes distinciones de España. Y en el 82 el rey Juan Carlos I le nombra marqués de Dalí y Putbó. Más tarde, y ya como fecha final, el 23 de enero de 1989, Dalí muere en Figueras. La creación de la Venus de Milo con cajones por Salvador Dalí en 1936 se enmarca en un contexto artístico que coincide con el apogeo del movimiento surrealista, una corriente artística que emergió en la década de 1920 con el objetivo de explorar el subconsciente y desafiar las convenciones artísticas establecidas. El surrealismo se manifestó como una respuesta a la racionalidad y las convenciones sociales. Dalí, como miembro activo de este movimiento, utilizó su genialidad artística para llevar a cabo interpretaciones visuales que iban más allá de los límites de la realidad convencional. La década de 1930 fue testigo de la consolidación y apogeo del surrealismo como un medio de expresión artística. La elección de Dalí de interpretar la icónica Venus de Milo, una estatua antigua que simbolizaba la belleza y la perfección clásica, se puede entender en el contexto de su fascinación por los temas subversivos
y su obsesión por las teorías psicoanalíticas de Freud. La presencia de cajones en sus obras se convirtió en un elemento distintivo que simbolizaba los secretos y el subconsciente, revelando la influencia del psicoanálisis en su proceso creativo. Además, el encuentro, un año antes de la creación de esta obra, de Dalí con Freud en Londres, explica aún más esta conexión. El anuncio en 1964 de la instalación de 6 Venus de Milo con cajones en su futuro museo, aunque no se materializó, revela la voluntad de Dalí de desafiar y provocar a las nuevas generaciones de artistas. Este periodo también coincide con el surgimiento del movimiento pop art, que abrazó la cultura popular y desafió las nociones tradicionales del arte. Dalí identificó esta obra como una lección para los artistas pop art. En resumen, la creación de la Venus de Milo con cajones se inscribe en un contexto histórico fascinante y dinámico, donde el surrealismo dominaba la escena artística y los artistas exploraban nuevas formas de expresión que desafiaban las normas establecidas. La obra de Dalí, con su mezcla de elementos clásicos, surrealistas y simbolismos psicoanalíticos, la convierte en una pieza singular y provocadora en este periodo de efervescencia artística. Si embarcamos rumbo hacia el análisis estilístico de la obra, habría que empezar hablando del movimiento al que pertenece, el surrealismo, del cual Dalí era un absoluto genio. Este movimiento artístico obtenía su base en la exploración del absurdo, la construcción de escenarios fantásticos y del mundo del sueño, proponiendo así una teoría de lo inconsciente y de lo irracional para alcanzar su objetivo, el cual era cambiar la vida, la sociedad, el arte y el hombre por medio de la revolución. Salvador Dalí, quien fue un famoso pintor surrealista conocido por sus representaciones extravagantes y a menudo ilógicas de la realidad, crea esta obra inspirada en la Venus de Milo, aunque aportándole su toque personal, el estilo surrealista. La escultura clásica griega fue una de las obsesiones de Dalí de niño, y como dato curioso, Dalí dijo que su primera escultura fue un estudio de la Venus de Milo. El tema de la clásica figura femenina de Venus con cajones cautivaba a Dalí, por lo que creó un molde de la escultura original, en el cual cortó 6 cajones rematados con unas perillas redondas, las cuales incorporó en la frente, pechos, abdomen y rodilla izquierda. La Venus además aparece de pie sobre un pedestal de forma rectangular. Esta escultura de Dalí destaca por la perfecta fundición de los elementos propios de la escultura clásica griega y el arte surrealista. La obra es destacable además por la perfecta representación de la belleza de la diosa, reflejada en sus dedicadas facciones y la serenidad presente en su rostro, además de las curvas también representadas mediante un drapeado que parece resbalar de sus caderas, dando la sensación de la perfección de su figura. Ningún otro artista surrealista se volcó tanto en el tema de la provocación mediante este tipo de imágenes como lo hizo Salvador Dalí, quien fue fuertemente influenciado por las teorías del fundador del psicoanálisis. Dalí dio una figura femenina transformada en un mueble, en una cómoda con cajones, la cual es una metáfora de la manera en la que el psicoanálisis es capaz de abrir las áreas escondidas del subconsciente, siendo identificadas estas áreas ocultas con los cajones. Dalí va explorando sus temores y fantasías a través de su interpretación de la Venus de Milo. Los 4 cajones aparecen parcialmente abiertos, son una especie de provocación, ya que invitan al espectador a mirar dentro de sus sombras, mientras que los otros 2 que se encuentran cerrados pueden revelar o esconder nuestros deseos más profundos. Por lo que de alguna forma podríamos decir que, en esta obra, Dalí busca despertar en el espectador la curiosidad de lo prohibido. Sin duda, a lo largo de la historia, Salvador Dalí ha dejado una huella permanente en el arte surrealista. Todo esto debido a su estilo, que fue sumamente extravagante e impresionante, el cual encontramos presente en esta obra maestra del artista, convirtiéndolo en uno de los más grandes e innovadores artistas de la época.